noches. Buenas. ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches. Buenas. Buenas. Buenas noches. Todos, bueno. Eh, Como habíamos quedado, hoy vamos a dedicar la clase al estudio de límite y continuidad de funciones de varias variables, funciones escalares de varias variables. Habíamos quedado en que iban a ver las clases grabadas también sobre límite y continuidad, eran 2 videos, y vamos a hacer la actividad propuesta sobre la guía de ejercicios publicada. Así que antes de comenzar a resolver los problemas de la guía, eh, quisiera saber si alguien quiere hacer alguna consulta sobre esos videos, sobre los temas desarrollados en esas 2 clases. Por mi parte, no. Recuerden que después, cuando terminemos de desarrollar los ejercicios, los problemas propuestos para la actividad de hoy, volvemos para atrás y si alguien tiene consultas sobre la clase pasada, sobre el tema de topología que hemos visto y sobre eh, funciones, gráficas, funciones, conjunto de nivel, los vemos al final ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, entonces si no hay consultas sobre los videos, pasamos directamente a la actividad. La actividad es sobre límite y continuidad. Está concentrada en la unidad 3 de la guía. Así que vamos a pasar a la unidad 3 y vamos a comenzar a resolver algunos puntos. Así que dame un segundito y preparo la pantalla. Vamos a compartir. Esto. Nos vamos al TP3 o unidad 3. Bueno, vamos a comenzar con el primer problema propuesto, que era el de este punto 1. Vamos a hacer el 1A. Van a ver que los primeros problemas vienen a modo de repaso de análisis 1. Van a ver que tienen muchos puntos en común con el análisis de límite y continuidad de funciones de una variable, pero también tienen alguna cuestión que los diferencia. Bien. Entonces, vamos primero con el problema 1A. Resolvemos el 1A. Queremos calcular en los límites planteados, en este caso el límite para x tendiendo a 1, función de una sola variable, de x cuadrado menos 1 dividido x menos 1. Bueno, en este caso, como ven, cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, tiende, pero no vale 0, por lo tanto, podemos factorear el numerador, expresarlo como una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 1 es lo mismo que x más 1 por x menos 1, dividido x menos 1. Por lo tanto, como insisto, x tiende a 1 pero no vale 1, podemos simplificar numerador y denominador. Y ahora sí, el denominador cuando x tiende a 1 tiende a 0 y el numerador tiende a 2, ¿no?
x más 1 es una función continua, por lo tanto podemos resolver el límite reemplazando el valor de x por la variable. O sea que este límite vale 2. Sencillo, ¿no? Este era el caso típico con el que se comienza el estudio de límites de funciones de una sola variable. Bueno, también, ya que estamos, vamos a resolver acá mismo el b. Este sería el problema. Problema b, queremos evaluar el límite para x tendiendo a 0 de seno de x dividido el módulo de x. Bien. Bueno, nuevamente, cuando x tiende a 0, el seno de un argumento que tiende a 0 y el denominador también, cuando x tiende a 0, el módulo de algo que tiende a 0 tiende a 0. Por lo tanto, nos queda una indeterminación 0 sobre 0, la cual habrá que salvarla para poder resolver el límite. Bueno, acá cuando tenemos el módulo de la variable, recuerden que el módulo de x es igual a x, y x es mayor o igual a 0, y el módulo de x es igual a menos x, en el caso en que x sea negativo. Por lo tanto, para poder resolver este límite, debería analizar las dos opciones, que x sea positivo y que x sea negativo. Por ejemplo, primera opción, si x es mayor a 0, no pongo igual a 0, pues el denominador obviamente no puede ser 0. Entonces, si resolvemos el límite para x tendiendo a 0, como x es positivo, significa que tiende a 0 por derecha, del seno de x dividido, bueno, dijimos, cuando x es positivo, el módulo de x lo podemos reemplazar por x. Y si recuerdan, el seno de x y x, cuando x tiende a 0, son infinitésimos equivalentes. Por lo tanto, el cociente de infinitésimos equivalentes era igual, ¿se acuerdan a cuánto? ¿Cero? Mm, ¿A A uno? uno. Ahí está. Cuando x tiende a 0, seno de x sobre x tiende a 1. Insisto, en ese caso se les llamaba infinitesimos equivalentes, ¿no? A x y a seno de x, y les agrego también, si fuera el caso, tangente de x también es un infinitésimo equivalente a x y a seno de x. Bien. Ahora, no se terminó acá el problema, porque la otra opción es que x sea negativo. ¿Qué pasa si x es negativo? Entonces, x va a tender a 0, pero por izquierda, ¿no? Para x es negativo. Por lo tanto, tendremos que resolver el límite del seno de x dividido el módulo de x. Y el módulo de x, dijimos, cuando x es negativo, es igual a menos x. De la misma manera que resolvimos el caso anterior, seno de x sobre x, sabemos que tiende a 1, tiene por límite cuando x tiende a 0, tiende a 1, pero el hecho de que este signo negativo hace que todo esto sea igual a menos 1. O sea que cuando x tiende a 0 por derecha, nos aproximamos al origen por la derecha, la función o este cociente tiende a 1. En cambio, si nos aproximamos a 0 por izquierda, el cociente tiende a menos 1. ¿Cuál sería la conclusión? Como estos dos límites son distintos, ¿qué significa? Que no hay límite. No existe No límite. existe límite. Tal cual, o sea, si el límite existiese, debería ser único. No puede ser que yo me acerque por un lado y me acerque por el otro y la función tienda a valores distintos. Entonces, la conclusión es que no existe el límite para x tendiendo a 0 del seno de x dividido el módulo de x. ¿Sí? Porque sí.
Sí. Sí, porque al estar acá en el denominador, la x, le quité la opción, no puede ser cero. ¿Sí? Por eso, esta es la definición de módulo, ¿no? Esto es una definición. Ahora, esta definición aplicada a este problema, le tengo que quitar la opción de que x valga cero porque el denominador no puede valer cero. ¿Sí? Claro, esta sería la aplicación de la definición. Bueno, le tuve que sacar esa es la opción de que sean igual. Claro, ¿Sí? también Siempre porque no se olviden. X, perdón, sí, no, sí, no, perdón, pero te interrumpí, no quise. Que decía que cuando estás tendiendo a cero, no llegas a que valgas, que sea igual a claro, cero. Como que se acerca, pero no. En realidad te puedes acercar todo lo que quieras, pero no, como que no llegar, es otra cosa, no sé. tal cual. Justamente esa es la idea atrás del límite. Vos te acercás todo lo que quieras, pero nunca llegás. Bien, bien. Bueno, a ver, seguimos. Tenemos ahí una serie en la guía, una serie de problemas de funciones vectoriales que todavía no las vamos a ver, por eso vamos a saltar al punto 5. Vamos al 5A. Bueno, me equivoqué. Acá. Ah, este lo tacho, no lo vamos a hacer por ahora. Entonces, queremos analizar. Ahora sí, ya fíjense que tenemos que resolver un límite de una función de dos variables. Ya esto acá ya pasamos a análisis 2, ¿no? Análisis de funciones de varias variables. En este caso, queremos resolver el límite cuando x tiende a 1 e y tiende a 1. O sea, el par xy tiende al par 1, 1. De x cubo por y menos x y al cubo, todo esto dividido x a la cuarta menos y a la cuarta. En este caso, este problema lo vamos a resolver con un criterio muy parecido al que resolvimos en el primer caso. En principio, fíjense que cuando x e y tienden a 1, el numerador tiende a 1 menos 1, o sea que el numerador tiende a 0, y el denominador también, algo que tiende a 1 a la cuarta menos 1 a la cuarta, tiende a 0 también. Como ven, nos queda una indeterminación que vamos a intentar salvarlo. Y vuelvo a insistir, esto lo podemos hacer porque x e y no valen 1, tienden a 1 los dos, pero no valen los dos simultáneamente 1. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nosotros podemos factorear el numerador y el denominador. Por ejemplo, si en el numerador sacamos factor común x y sacamos factor común y, nos va a quedar multiplicando a x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Vale? Sencillamente saqué factor común. Y en el denominador también tenemos una diferencia de cuadrado, o sea que será igual a x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, resolví la diferencia de cuadrado. Ahora sí, insisto, como x e y no valen simultáneamente 1, tienden los dos a 1, pero no valen simultáneamente 1, podemos simplificar este paréntesis con este paréntesis. Y ahora sí proceder a reemplazar la x por 1, la y por 1, nos queda que el numerador tiende a 1
y el denominador 1 al cuadrado más 1 al cuadrado tiende a 2. O sea que la función de dos variables, o sea, esta función de dos variables, cuando x tiende a 1 y tiende a 1, tiende al valor 1 medio. Como ven, la mecánica para salvar la indeterminación y resolver el límite fue muy similar a la que vimos acá en el problema A. ¿Sí? Factoreamos y simplificamos y después resolvemos. Digamos, los dos tienden a 1 al mismo tiempo, pero no valen 1 al mismo tiempo. ¿Está bien? Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, supongamos que estamos en el X, y el punto de coordenadas 1, 1 es este que está acá. ¿Vamos bien? Entonces, la idea que los pares X, Y que vos vas a tomar, los marco acá en rojo, estos son puntitos que están próximos al 1, 1. Entonces, todos estos puntitos que vos tomás, los podés tomar tan próximos al 1, 1 como vos quieras, pero no te importa lo que sucede cuando X e Y valen simultáneamente 1. O sea, no te importa lo que pasa ahí en el punto negro, representado negro, que sería el 1, 1. Ahí, es más, en ese lugar no puedo evaluar este cociente porque me queda que el denominador vale 0. Y una cosa es que valga 0 y otra cosa es que tienda a 0. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Sí, sí, puedes representar y fijarte, va a quedar, la gráfica va a quedar media fea ahí alrededor del 1, 1, pero eh, la idea es que toda la altura de la superficie gráfica de esa función va a tender al 1. Volviendo un poco a lo que me decías, no hay ningún problema con que una de las variables valga 1. Por ejemplo, si x vale 1, ¿qué significa? Que estás sobre esta recta. ¿Bien? Pero la idea es que si x vale 1, y tiene que ser un valor tan próximo a 1 como quieras, pero no puede valer 1. Análogamente, si y vale 1, y puede valer 1, pero entonces x va a ser chiquito, va a ser próximo a 1, pero no puede valer 1 simultáneamente. No hay problema. Claro, van a estar cerquita, tanto como vos quieras, pero, o como cualquiera quiera, pero no los dos simultáneamente uno. Uno sí, pero el otro no. Bueno, vamos a el 5J. Bueno, acá también nos plantean analizar el límite de esta función de dos variables. Y cuando hablamos de la función de dos variables, una f de x, y en este caso es x y al cubo dividido x al cuadrado más y a la sexta. ¿Está bien? Entonces, queremos saber esta función si tiene límite cuando x e y tienden a 0 simultáneamente. Como ven, cuando x tiende a 0, e y tiende a 0, el numerador está tendiendo a 0 y el denominador también tiende a 0. El tema es que acá si yo quiero factorear y simplificar como estaba haciendo en el ejemplo anterior, la verdad que no le veo la vuelta, no se complica. No veo cómo factorear y poder simplificar y salvar esa indeterminación. Acá puede caer la sospecha de que este límite realmente no exista. Una forma, habrán visto, para demostrar que un límite no existe, es
aproximarnos al punto, en este caso el 0, 0 que estamos analizando, por alguna curva y ver si la función tiende a un único valor o tiende a valores. Por ejemplo, nosotros queremos resolver el límite acá, en 0, 0. Entonces, a ver, podríamos, es decir, nosotros tomamos la curva x igual acá por y al cubo. La forma que tiene esta curva va a ser algo así. Si k vale 1, por ejemplo, voy a tener esta curva. Si k vale 2, tendré una curva un poquito más cerrada. Si k vale 1,5, voy a tener esta otra curva. O inclusive si k toma valores negativos, bueno, me queda muy feo esta. Voy a tener una curva de este tipo. Bueno, estas son distintas curvas para distintos valores de k. En todos los casos, fíjense que cuando y tiende a 0, x también tiende a 0. ¿Ven? Cuando y tiende a 0, sea cual sea el valor de k, x tiende a 0. Entonces, lo que voy a resolver es el límite para y tendiendo a 0 de la función evaluada en lugar de en un valor de x arbitrario, en un punto de esa curva, en x que es k por y al cubo, e y es un valor que tenderá a 0. ¿Sí? Entonces, voy a evaluar la función de dos variables aproximándome al origen por esta familia de curvas que está pasando por el origen. Toda la familia que tiene esta forma, ¿no? K por y al cubo. Si realmente el límite existe, cualquiera sea la curva, la función tiene que tender al mismo valor. Entonces, fíjense que si nosotros evaluamos el límite para ir tendiendo a 0, reemplazamos acá en la función x por k y cubo. Donde dice x voy a poner k por y al cubo. Por y al cubo, me quedo. Y al cubo. Todo esto dividido x al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado, es k al cuadrado por y a la sexta, más y a la sexta. Entonces, esto es límite para ir tendiendo a 0, nos queda k por y cubo y a la sexta. Y sexta, acá lo podemos sacar factor común y queda multiplicando a k cuadrado más 1. Si simplificamos y sexta con y sexta, porque ambos tienden a 0, pero no valen 0, son iguales, nos va a quedar que este límite es igual a k dividido k al cuadrado más 1. ¿Qué significa? Que según sea la curva por la que nos estemos aproximando al origen, la función tiende a valores distintos. Por lo tanto, el límite no es único, depende por dónde me aproximo, es a lo que tiende la función. Por lo tanto, ¿existe el límite? No, no existe. Por lo tanto, ahí está, no existe el límite para x y tendiendo ambos a 0, 0 de de f de x y o x y cubo dividido x cuadrado más y c. Esta sería la conclusión. No existe el límite.
Es algo muy parecido a lo que vimos acá en el problema 1b. Lo que sucedía en el caso de las funciones de una variable era que si nos podíamos aproximar al punto en cuestión por la derecha o por la izquierda, no había más formas que aproximarse por izquierda y por derecha. Y obviamente si los límites aproximándonos por izquierda y por derecha eran distintos, significaba que el límite no existía. Acá pasa algo muy parecido, pero con una salvedad, que ahora ya al punto 0, 0, nos podemos aproximar no solo por izquierda y por derecha, sino por una infinidad de curvas. Y por lo tanto, basta que nos aproximemos por dos curvas distintas al punto en donde queremos evaluar el límite y que la función tienda a valores distintos, significa que el límite de la función de dos variables no existe. Por ejemplo, si k vale 1, vamos a poner ejemplo, si k vale 1, entonces f tiende a un medio. Si k vale 2, por decir, f tendería a 2 dividido 5, 2 quintos. ¿Sí? Siempre aproximándonos al 0, 0, aproximándonos al punto rojo, no es que me estoy aproximando a un lugar distinto. Siempre aproximándonos al mismo lugar, la función tiende a valores distintos. Por eso es que todo esto es cuando x y tienden al 0, 0, ¿no? Por lo tanto, insisto, basta que dos curvas que pasan por el punto hacen que la función tienda a valores distintos, significa que el límite de la función de dos variables no existe. Una pregunta. Sí, Supongamos que probamos distintas formas y llegamos que siempre vale 3, digamos, el límite. sí, No podemos decir que existe porque tendríamos que probar infinitamente, digamos. tal cual. ¿Qué ponemos? ¿Que probablemente valga 3 o algo así? No, probablemente no, porque no, eso sería de otra materia, probabilidad no se da por ahí. No, lo que podrías afirmar es que si el límite existiese debería valer 3, pero no podés asegurarlo, Claro, claro, ¿sí? claro. O sea, lo riguroso que podrías afirmar es que, bueno, la verdad no sé si el límite existe, pero si existiese tendría que valer 3. Claro. Si Gracias. después, dentro de 6 meses, alguien viene y te muestra que si vos te aproximás por una curva que vos no consideraste y la función tiende a 2, listo, dentro de 6 meses te habrá demostrado que el límite, a pesar de todas las pistas que vos tenías que te inducían a pensar que el límite era 3, bueno, la verdad que no existía. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí. Este Gracias. camino o esta forma de analizar los límites evaluados por curvas, solamente sirve para demostrar cuando un límite no existe, como es este caso. Y nosotros vamos a este otro, calculamos el límite y vimos que dio un medio. Y empezamos a tomar curvas que pasan por el 1, 1. ¿Bien? Cualquiera, la que quieran. Y van a ver que se aproximan por, a ver, invento algo, se aproximan por esta recta al 1, 1, evalúan la función y van a ver que tiende a un medio. Se aproximan por esta otra recta, aproximándose al 1, 1 y van a ver que tiende al 1, 1. Se aproximan por esta curva media rara que acabo de dibujar y si evalúan la función aproximándose al 1, 1 por esta curva, van a ver que tiende a un medio. Y así van a estar hasta la eternidad buscando curvas y siempre el límite va a dar un medio. ¿Por qué? Porque realmente el límite existía y valía un medio. ¿Y cómo logramos resolver el límite sin apelar a la definición? Bueno, simplemente factoreando y simplificando de la misma manera que
lo habíamos hecho acá en el punto A en una variable. Esa herramienta, podríamos decir, de simplificar, de factorial y simplificar, es válida para una, dos y todas las variables que ustedes quieran. Y el análogo de resolver límites por izquierda y por derecha en una variable, el análogo sería resolver límites por curvas en dos variables o si fueran tres variables, todas estas curvas estarían en el espacio, ¿no? Estarían en R3. Ese sería el análogo. Hay una pequeña diferencia. Si ustedes en una variable calculan el límite por izquierda y por derecha y los dos les dan iguales, ya está. Acaban de demostrar que el límite existe y que vale el valor, ¿no? que hayan calculado. En cambio, en dos variables, como hay infinidad de curvas por las que aproximarse a un punto, no sirve para los límites evaluados por curvas para demostrar que un límite existe. Sirve para demostrar que no existe o, en todo caso, para quedarse con la hipótesis de que de existir debería tomar el valor este que ustedes calculan. Sigo. Vamos con otro. Vamos. Sí, decime. No, L'Hopital es una regla que sirve exclusivamente para funciones de una variable. Eh, L'Hopital no dice nada sobre cálculo de límites con funciones de dos o más variables. Lamentablemente el L'Hopital se murió y no nos dejó la regla para dos variables. Y es para una sola, análisis 1. Bueno, vamos al 5M. Bueno, acá tenemos x que tiende a 0, y que tiende a 0. Voy a escribirlo de nuevo acá. X más y por el seno de 1 sobre x por el coseno de 1 sobre y. Primer comentario. Esta es una función, como ven, de dos variables, ¿no? De las que estamos analizando. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Para qué valores de x y de y está definida esta función? Todos menos los ejes. Bien, o sea, serían dominio natural de la función, serían formados por todos los xy pertenecientes a R2, tales que x es distinto de 0 e y es distinto de 0, ¿no? O sea, le tenemos que quitar los ejes coordenados, los dos ejes. Fíjense que igual no tendríamos problema, por lo menos en plantear el límite. La idea que para que un límite exista en un punto, el punto tiene que ser de acumulación respecto al dominio de la función. Como el 0, 0, ¿no? Este punto que está acá, es punto de acumulación del dominio de la función, tiene inmediatamente al lado puntos que son del dominio de la función, entonces podemos intentar evaluar el límite. Ese era un requisito, tener siempre inmediatamente al lado del punto, o sea, si nosotros tomamos un entorno reducido, siempre
tiene que haber puntos del dominio de la función. Bien, por más que la función no esté definida en ese lugar. Segundo, bueno, acá vemos que cuando x e y tienden a cero, x más y ¿a qué tiende? A cero. A cero. Seno de 1 sobre x, cuando x tiende a cero, 1 sobre x tiende a infinito. Y seno de un valor que tiende a infinito, ¿tiene límite? No, Recuerden es que acotado. la función cero, ¿no? Es una función que oscila y cuando tiene infinito no tiene límite. De lo que sí estamos seguros es que la función va a tomar valores entre 1 y menos uno y 1. O sea que esta expresión Está que está acotada. acá está acotada tal cual, entre menos uno y 1. Bueno, lo mismo para el coseno de 1 sobre i, que no tiene límite, pero sí sabemos que el resultado siempre tomará valores entre menos uno y 1. O sea que a esta expresión es una expresión acotada, esta expresión también es acotada. Bueno, el producto de dos expresiones acotadas también va a estar acotada. Y el producto de un infinitésimo de algo que tiende a cero por algo acotado, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Perfecto, cero. Entonces, una forma fácil y rápida de resolver estos límites de funciones de dos o más variables es identificar el producto de un infinitésimo por una expresión o función acotada. Y eso siempre, algo muy, muy pequeño, y un valor muy, muy pequeño, algo que tiende a cero, por cualquier valor entre menos uno y uno, va a ser siempre algo que tienda a cero. Pues el límite vale 5. Eh, la tangente, no porque no está acotada la tangente, tal cual. No está, siempre tiene que ser algo acotado. Estos ejemplos que estamos viendo son los casos típicos que pueden aparecer en las evaluaciones y bueno, por ahí no estén escritos de la misma manera, estarán escritos de una manera o de otra, pero todos se resuelven más o menos con estas herramientas que estamos viendo ahora. Después, si hacen más problemas de la guía, van a ver que todos tienen un formato similar. Vamos a hacer al 5N, podemos pasar al 7A. A ver, tenemos 7A. Ah, este es interesante, ya que fíjense que nos plantean el límite de una función de tres variables. O sea, algo parecido a lo anterior, pero con tres variables. Bien, entonces queremos resolver el límite cuando x, y z, cada una de ellas tiende a 0. Bueno, la función de tres variables es x más y menos z dividido x más y más z. Vale, como veníamos diciendo recién, esto es una función de tres variables, ¿no? Por ejemplo, en 0, 0, 0 no está definida esta función porque obviamente el denominador no puede valerse. Pero eso no quita que nosotros podamos evaluar el límite o podemos intentar evaluar más allá de que exista o no exista. El 0, 0, 0 será punto de acumulación del dominio de la función. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el cero. Mm,
Para ser un poquito más preciso, todos los X y Z pertenecientes a R3, o sea, todos los puntos del espacio, tales que el denominador no valga cero. Esta es la única restricción, ¿no? X más Y más Z sea distinta de cero. ¿Estamos de acuerdo? X más Y más Z igual a cero es la ecuación de qué cosa en el espacio. Un plano. De un plano. O sea, esta función de tres variables está definido en todo el espacio, en todo R3, excepto en los puntos de un plano, de este plano de coordenadas X más Y más Z igual 0. Cuando X más Y más Z sea igual a 0, o sea, en ese plano, obviamente no podemos evaluar esta función. Bueno, entonces yo tengo la sospecha de que la función no está definida acá en el origen de coordenadas. Entonces, si quiero demostrar que la función no está definida, bueno, podría buscar alguna serie de curvas, o por lo menos dos curvas que pasen por, por ese punto, en este caso el origen de coordenadas, y que hagan que la función tienda a valores X. Bueno, en Profe, lugar de buscar estas curvas, que dibujé esta curva verde, buscaría por algo más simple. No sé, Lautaro, ¿me quería decir algo? sí, te quería consultar cómo haríamos para demostrar cómo sería un punto de acumulación en el origen. Tipo, si nos preguntaran qué puntos es punto de acumulación, ¿cómo se demostraría eso? Mira, la idea es que nosotros lo vamos a usar en estas definiciones de topología. Si bien yo se las di en forma rigurosa, la idea es que la idea era tener un poco, y resolver o identificar en forma intuitiva eh, lo- cuáles son los puntos de acumulación interiores, etc. Por ejemplo, el plano z igual menos x menos y, pongámosle, va a ser una cosa así, para acá, va a ser un plano que pasa por el origen, ¿no? Y lo podemos dibujar así. Un plano, imagínense que lo azul está pasando por el origen. Imagínense que ese es el plano z igual menos x menos y, ¿no? O x más y más z igual 0. En los puntos azules no está definida esta función de dos variables. Entonces, la idea es que para que haya el punto del origen sea punto de acumulación, tendría que existir un entorno radial del punto. ¿Se acuerdan que en R3 son unas bolas, unas esferas macizas alrededor del origen? Y ese entorno radial, obviamente que contiene puntos del plano, pero también va a contener puntos que no son del plano, siempre. Y basta que haya con un solo punto, por más pequeño que sea este entorno radial que contenga el dominio de la función, ya garantiza que es punto de acumulación. No sé si lo alcanzan a imaginar esto que acabo de decir, este dibujo. Sí, creo que se entiende. ¿Sí? O sea, imagínense una pelota maciza que obviamente, va a contener a puntos del plano, pero también va a contener puntos que no son del plano, que son los del dominio de la función. Entonces, por eso es de acumulación. Ok, perfecto. Bueno, ahora yo quisiera buscar alguna curva o conjunto de curvas, voy a dibujarlo acá en rojo, que pasen por el origen. Por ejemplo, podrían ser rectas. Como esta recta. ¿Cómo considero rectas o una familia de rectas que pase por un punto, en este caso por el 0, 0 en el origen, 0, 0, 0, o sea que pase por el origen? Las rectas las podría considerar como
eh, como intersecciones de planos. Por ejemplo, si tomo la ecuación z igual a k por x. Z igual k por x, si estuviéramos en el plano zx sería la ecuación de una recta. Pero si estamos en el espacio, z igual k por x es la ecuación de qué cosa. Plano. Esto es un plano, perfecto. Y si tomamos z igual a c por i, la constante por i, esto también sería otro plano distinto. En realidad sería una familia de planos, ¿no? Para distintos valores de k voy a tener varios distintos planos. Para distintos valores de c voy a tener distintos planos. Si los tomo en conjunto, esta familia de planos, vamos a ponerle, voy a escribirlo como familia de planos, así lo recuerdan bien. Esto es una familia de planos. Esta es otra familia de planos. Y en conjunto, si tomamos la intersección de cada uno de los planos de la primera familia con cada uno de los planos de la segunda familia, voy a tener una familia de rectas. Fíjense que todas las familias de rectas tienden a pasar por el origen, o sea, fíjense que cuando x tiende a 0, sea cual sea el valor de k, y cuando y tiende a 0, z tiende a 0, sea cual sea el valor de k y sea cual sea el valor de c, no importa. Entonces, yo lo que acabo de indicar acá es con estas dos familias de rectas, estas dos familias de planos, tomar una familia de rectas que pasa por el origen. Bien, entonces, si nosotros ahora evaluamos el límite de la función, pero evaluándola sobre puntos de esta familia de rectas, las rectas rojas. O sea, en donde x es z dividido k, y es z dividido c, bueno, y z es z. Voy a evaluar el límite para z tendiendo a 0 de la función, esta función de tres variables, pero evaluada sobre puntos de las rectas rojas. Entonces esto es igual al límite para z tendiendo a 0, donde dice x vamos a poner z sobre k, donde dice y vamos a poner z sobre c, esto es menos z, todo esto dividido x, o sea z sobre k, más z sobre c, más z. Si simplificamos la z del numerador con las del denominador, o sea, sacamos factor común z en el numerador, sacamos factor común z en el denominador y la simplificamos, nos va a quedar que esto es 1 sobre k más 1 sobre c menos 1 dividido 1 sobre k más 1 sobre c más 1. ¿Qué significa esto? Que para distintos valores de k y distintos valores de c, vamos a observar que la función de tres variables
tiende a valores distintos. O sea, si me aproximo por distintas rectas rojas al origen de coordenadas, nuestra función de tres variables va a ir tendiendo a valores distintos que dependen de k y de c, el valor que sea. Lo que significa es que el límite no es único. Por lo tanto, no existe el límite de la función de tres variables, menos cuando x, y z todas tienden a 0. Y no existe. Digamos que el, el límite por curvas se resuelve de forma similar al que habíamos hecho con una función de dos variables, pero por ahí con la dificultad de operativa de tener que demostrarlo buscando curvas en el espacio en lugar de curvas en el plano. En este caso, las curvas en el espacio eran unas de rectas o una familia de rectas. ¿Se entendió? Sí, Una consulta. personalmente. Ah, bueno, no, perdón, hablar primero. Pedro, dale, sí. Bueno, personalmente lo que pasa es que yo siento que si a mí me hubieran dado este problema, ¿no? Y de cero, sin la ayuda de haber visto a vos y todo, no se me hubiera ocurrido hacer todo este proceso, digamos, como que no sé si se hace siempre algo parecido o si es algo que te vas dando cuenta haciendo varios problemas o cómo es. Sí, a ver, coincido con vos que si a mí no me lo hubieran mostrado alguna vez, también estaría totalmente perdido y Claro, porque es un poco arbitrario, estaría, como que elegís una curva y por eso, no me cuesta eso nomás, pero supongo que es claro, bueno, práctica. yo también tardaría 6 meses en darme cuenta eh, de cómo resolver el problema y por suerte alguien me lo mostró antes, ¿no? Claro. Eh, o sea, no te preocupes que no sos el único. Ok, 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 no estoy loco. Eh, todos estos problemas de resolución de límites, como vieron, ahí cuando uno aborda un problema de estos, aparecen dos posibilidades. Uno, que el límite exista o que no exista, lo que a priori muchas veces no lo sabemos, si el límite existe o no existe. Y los caminos para demostrar que el límite existe y calcularlo, y el camino para demostrar que no existe, son distintos, a menos que usemos la definición, pero la definición es muy engorrosa, muy fastidiosa. Entonces, como vieron, no resolvimos ningún límite por definición. Entonces, como vuelvo a insistir, los caminos son distintos. Si nosotros elegimos el camino equivocado, por ejemplo, empezamos a buscar curvas para demostrar que el límite no existe y realmente el límite existía, y vamos a perder tiempo entonces. Vamos a estar horas tratando de resolver, eh, de encontrar las curvas que hacen que la función tenga valores distintos y no vamos a
Bueno, si pueden, este está armado como para factorear. Y por eso acá les recomiendo practicar, hacer varios problemas y se van a dar cuenta que después ya se empiezan a repetir todo. Por lo menos los que vemos nosotros. Si es medio rebuscado, si es medio rebuscada la función, la verdad, y puede ser bastante engorroso tener que resolver. Pero no, en los parciales, los finales no apunta a eso. Una consulta. Sí, Yo no lo pude sacar así y sí, me puse a ver y encontré el concepto de límites iterados. Se llama. sí, es lo mismo. Eh, Son ¿Podemos los usar, límites. se podría usar en un parcial eso? En Sí, caso sí, de sí, que. obviamente. O sea, los límites iterados, a ver, los comento eh, más de lo mismo. A ver, espera que corro para abajo. Vamos para acá. Estoy haciendo acá. Lo voy a volver a escribir acá. Ah, está aquí. Perdón, estaba pegándolo, estoy pegándolo varias veces. La idea es la siguiente. Resuelven en este caso que es un límite de función de tres variables. Dicen, bueno, límite para z tendiendo a cero de la función evaluada en x igual a cero, y igual a cero, z. Si ustedes hacen eso, ¿qué significa? Imagínense que hacen ese límite. Cuando x vale cero, y vale cero, y dejan z variable, quiere decir que se están aproximando por el eje z al origen de coordenadas. Entonces, esto es igual al límite para z tendiendo a cero de cero más cero más z, no, menos z, dividido cero más z. Esto es menos 1. ¿Está bien? Segunda posibilidad, límite para x tendiendo a cero de la función evaluada en x 0, 0. O sea, me voy a aproximar ahora por el eje x al origen de coordenadas. Esto es igual, bueno, a límite para x tendiendo a cero de, bueno, x lo dejo como está y lo reemplazo por cero, z lo reemplazo por cero, x más cero más 0. Y esto es 1. Bueno, como se ve acá, como son distintos estos dos límites, por lo tanto, no existe el límite para x y z tendiendo todos a cero, o sea, de la función f. O sea, la variante esta de lo que se le conoce como límites iterados, no es más ni menos que aproximarse por los ejes coordenados. Yo acá, eh, si en lugar de aproximarme por los ejes coordenados, me aproximé por unas de rectas, que sería el caso, bueno, cuando eh, k vale cero y c vale cero. Bueno, si k vale cero y c vale cero no puede quedar en el denominador, quedaría acá en determinación, pero sería
Sería algo similar a esto de aproximarse por recta, nada más que yo acá me estoy aproximando por una infinidad de rectas. Y haciéndolo así como lo hicimos, acá nos aproximamos por dos rectas. ¿Está bien? Y podría continuar así por aproximándome por tres rectas. ¿Se ve la relación que hay entre una cosa y otra? Claro, es Facundo. más potente el anterior, digamos. Y el anterior más potente porque estás tomando un montón de rectas. Igual que por las infinitas rectas te aproximes y de lo mismo no significa, acordate, que el límite exista. Puede ser que el límite te aproximas después por una parábola y no existe. Claro. No, recta, o sea, eh, fíjate que tomé rectas. Las rojas son una familia de rectas que resultan ser la intersección de familias de planos, ¿no? Tomás en conjunto, son una familia de planos junto con otra familia de planos generan una familia de rectas, ¿de acuerdo? Sí, porque sí, tal cual. A ver, y yo esto lo tomé con las curvas, son las familias rectas que son las rojas, pero podrían ser la curva verde esta que ve que el Bayón no sé qué ecuación tiene, eh, que vos te aproximes por una infinidad de rectas y siempre la función tienda a lo mismo, no significa que el límite exista, ¿de acuerdo? No necesariamente. No, no, en este caso, porque el polinomio del numerador y el polinomio del denominador son homogéneos del mismo grado, de grado 1. Por eso fue útil aproximarnos por rectas. Si acá tuvieras x cuadrado, z cubo, bueno, ya no serían rectas, tendrías que buscar otro tipo de curva. Un poco como cuando hicimos acá, cuando no, esto fíjate, en el numerador tenés un polinomio de grado 4 y en el denominador un polinomio que no es homogéneo, o sea que ya acá no van a servir las rectas, ¿no? Acá hubo que reemplazar por una cúbica, como para después que posteriormente se nos simplifiquen las cifras. Por eso depende un poco de que si son polinomios, cómo están conformados esos polinomios en el numerador y denominador. ¿Me seguís? Claro, por eso van a tener que practicar un poco para ir familiarizándose con la lección de las curvas por las que les conviene utilizar, ¿no? Me pasaría lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya te digo, a mí me lo contaron y me di cuenta y ahora se los cuento a ustedes y bueno, y alguno de ustedes se lo contará a la próxima generación y así lo vamos resolviendo. Y no, eh, digo, los mismos problemas que tienen, o sea, uno cuando lo ve por primera vez dice, uy, esto cómo me da cuenta, pero después van a ver que son todos los casos muy parecidos. Por lo menos los que vemos nosotros, que los que estamos nosotros. ¿No? Bueno, estábamos, este era el, me perdí ya, 7A. Vamos con el 10A. Bueno, es un poco más de lo mismo, pero ahora que tenemos que evaluar la continuidad de estas funciones de dos variables. Bien, ahí dice la continuidad en el origen, o sea, en 0, 0, en este caso.
de los siguientes campos escalares, o sea, estas funciones de varias variables. Vamos a resolver entonces, la función de xy es x cubo dividido x cuadrado más y. Esto es cuando x cuadrado más y sea distinto de cero. Esto obviamente para que el denominador no se haga cero. Y la función va a valer cero, bueno, cuando x cuadrado más y sea igual a cero. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio natural. Todos los reales serían. Sería todo R2. ¿Bien? O sea, x toma cualquier valor real y toma cualquier valor real. Bueno, ahora queremos saber si la función es continua en el origen. Un primer requisito para que la función sea continua es que en un punto es que esté definida en ese punto, ¿no? Bueno, acá no hay problema porque está definida en todo R2. Segundo requisito, bueno, es que el límite de la función en el punto sea igual a lo que vale la función en el punto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la función evaluada en 0, 0, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? O sea, en 0, 0 tenemos que evaluar la función con la rama inferior. Bien. Y ahora queremos evaluar el límite de la función para xy tendiendo a 0, 0, para saber si existe o no el límite. A ver, voy a representar en el dominio, como la función está definida en todo xy, y es igual a más x al cuadrado vale 0 en esta parábola, ¿no? En una parábola cóncava negativa, acá y es igual a menos x al cuadrado, o si quieren, x al cuadrado más y vale 0. En todos los puntos de esta parábola, ¿cuánto vale la función? Por ejemplo, en este punto. Si Cero. evaluamos 0, ¿no? Acá la función vale 0. En este otro punto, la función vale cuando me aproximo por cualquier otro lado al origen de coordenadas, ¿no? ¿A qué tiende la función? Y tiende a 0. Y si, bueno, si tiende a 0, la función es continua. Si no tiende a 0, no es continua. Bueno, acá se nos plantea, podemos, si nos aproximamos por fuera de la parábola, ¿sí? Usamos la rama de arriba. Podemos factorear y simplificar, porque acá cuando x tiende a 0 y tiende a 0, nos queda la indeterminación 0 sobre 0. Podemos salvar esta indeterminación factoreando, encontrando el producto de un infinitésimo por una acotada, cociente de infinitésimo equivalente, como hemos visto. No, yo no lo veo. Eh, Francisco, no te escuchamos. Es un robot. Sí, sonó medio como está perdiendo internet, me parece. Eh, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de encontrar una relación entre y y x de manera tal que cuando reemplace esa y en términos de un cálculo auxiliar.
x al cubo dividido x al cuadrado más y. Supónganse que esto es un resultado arbitrario. Valor, vale k, un valor cualquiera. De manera tal que x al cubo es igual a k por x al cuadrado más k por y, ¿no? O sea, multiplicando el x cuadrado más y. O también podría decir que y es igual a x al cubo menos k por x al cuadrado. Todo esto dividido k. ¿Me siguen? Fíjense que en este caso, cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende y? Cuando x tiende a 0 y también tiende a 0. O sea, esta expresión que está acá es una curva que está pasando por el origen de coordenadas. Está pasando por el 0, 0. O sea, cuando x tiende a 0 y tiende a 0. Entonces lo que voy a hacer es evaluar el límite para x tendiendo a 0 de la función evaluada en x, y en vez de y, en x cubo menos k por x al cuadrado dividido k. ¿Sí? Estoy evaluando un límite por curva. Esto es límite para x tendiendo a 0 de... Bueno, fíjense que me estoy aproximando al origen de coordenadas por una curva distinta de esta parábola, por eso voy a usar la rama de arriba, que es x al cubo dividido x al cuadrado más y, pero ahora y para mí es igual a x al cubo menos k por x al cuadrado, todo esto dividido k. Poco. Esto es límite para x tendiendo a 0. Bueno, a ver, en el denominador saco factor común k y lo paso como al numerador. Va a quedar k por x al cubo dividido k por x al cuadrado más x al cubo menos k por x al cuadrado. Bueno, como ven, kx al cuadrado con kx al cuadrado se cancela, x al cubo con x al cubo se cancela, o sea que esto es igual a k. Y que justamente armamos la expresión, nos fijamos por cuánto teníamos que reemplazar y en términos de x para que ese cociente me dé k. O sea que dependiendo de los valores que le demos acá, cuando x tiende a 0, tenderá a valores, la función va a tender a valores distintos. ¿Qué significa esto? Que no existe límite. Tal cual, no existe el límite para xy tendiendo ambos a 0, bueno, de la función. No existe. Profe, lo que yo decía que me parece, no sé, llegó a escuchar bien, si dividíamos el numerador y denominador por x al cuadrado, te queda eh, x arriba, 1 más y sobre x al cuadrado. Acá dividíamos por x al cuadrado, eh, te queda y sobre x al cuadrado, ¿no? A Sí, ver. Vos a decías ver, directamente acá en la rama de arriba. claro, A ver, vamos a escribirlo abajo. Si vos tenías este de x, sí. Decías a x al cubo lo dividís por x al cuadrado.
Después tenías x al cuadrado, lo dividís por x al cuadrado y, y lo dividís por x al cuadrado, ¿no? Eso te Sí, queda en el numerador x, en el denominador 1 más y sobre x al cuadrado. ¿Y qué hacemos con eso? no, pensé que quedaba 0 sobre 1, no sé por qué. Bueno, me equivoqué. Claro, no, por eso. Este cociente y sobre x al cuadrado puede valer cualquier cosa. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo llegaste acá, en el de arriba? Sumaste fracciones, diste vuelta acá. Eh, Repaso. Primero, igualé la función, la No, rama eso de sí arriba, lo entendí, la pero igualé no acá. entendí el último paso, tipo, del Ah, anteúltimo al último, que sumaste las fracciones, diste, acá saqué denominador común k. claro, y después diste Entonces vuelta acá. multiplico acá k por x al cuadrado, que es lo que me quedó acá, y después me quedó x al cubo menos kx al cuadrado, que es este numerador. Y el k del denominador lo pasé, el denominador del denominador lo pasé al numerador, que cabe acá. Sí, ¿Se entiende? sí, sí. O sea, o dicho de otra manera, acá multiplico y divido por k, entonces el denominador común es k, que lo paso al... Claro, sí, pero después de ahí, evalúas en cero, o sea, Después, no... después simplificamos kx cuadrado menos kx cuadrado, 0, y x cubo con x Ah, cubo, claro, 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 sí, 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 sí. y No me te he dado queda cuenta. acá nomás. ¿Está bien? Sí, 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 ahí va. Bien. Bueno, entonces, esto de igualar la función a un valor arbitrario puede ser una herramienta que les pueda resultar práctica para encontrar cuál es la curva por la que, aproximándonos a un punto, eh, tengamos resultados arbitrarios y por lo tanto demostrar que el límite no existe. Una herramienta. Será el 10A, además de alguno más, el 10B. Y perdón, te consulto. Sí. Yo vi en el video anterior que tenías un caso similar en el ejercicio anterior, Ujú. pero en R2, y después te fijabas si el límite también se cumplía para, en este caso sería x cuadrado más y. Acá ya sabes que vale cero porque... no sé si me explico. Bueno, a ver, perdón. Acá se terminó, acá me pregunté si la función es continua. Como el límite no existe, ya está, se terminó. Claro, No, claro, 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 sí, sí, sí. pongámosle que este límite hubiera existido y valía cero. Bueno, después también está el tema, si vos te aproximás por la parábola negra, ¿a qué tiende la función? Bueno, como la parábola siempre la función vale cero, tiende a cero. El límite. ¿Para qué valores de x e y está definida la función? Otra vez los reales. R2, todo R2, ¿no? Perfecto, todo redondo. O sea, no hay ningún punto en donde no esté definida la función. Siguiente. A ver, tenemos
Acá represento el dominio, gano XY. Cuando X vale 0, la función vale 0. O sea, cuando X vale 0 estamos acá en el eje Y, ¿no? Entonces estos puntos la función vale 0. Bueno, cuando estemos fuera del eje Y, la función va a tomar valores 1 menos coseno de X por Y dividido X, ¿no? Y lo mismo de este lado, 1 menos coseno de X por Y dividido X. Y en todos los puntos que están fuera del eje Y. Bueno, Hej kan det komma nos pedían analizar la continuidad en el origen. ¿Cuánto vale la función en 0, 0? Cero. 0, ¿no? Porque, digamos, usamos esta rama de acá abajo. Cuando la primer componente vale 0, la función vale 0. Y ahora se nos presenta el tema de la resolución del límite para XY tendiendo ambos a 0 de 1 menos coseno de X por Y dividido X, ¿no? Cuando XY tiende a 0, coseno de 0, ¿a qué tiende? A 1. Exacto. O sea que nos queda 1 menos 1, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, o sea que nos queda una indeterminación que habrá que salvar. Vamos a multiplicar y a dividir toda la expresión por y. ¿Bien? De manera tal que nos queda coseno de x por y dividido xy, bueno, y este 1 menos coseno de xy. Ahora, x toma cualquier valor real, y toma cualquier valor real, el producto de x y va a tomar también cualquier valor real. Podríamos decir que z es igual a x por y. ¿Sí? Es un valor totalmente arbitrario. Entonces, cuando x tiende a 0 y tiende a 0, z a qué tiende. A Lo 0, mismo. ¿no? 0, perfecto. Entonces, 1 menos coseno de z dividido z, decíamos, es lo mismo, esto es una indeterminación, 0 sobre 0. Acá z es una sola variable, entonces acá sí puedo aplicar el teorema, la regla de L'Hopital, el teorema de L'Hopital. Si calculamos la derivada del numerador, la derivada de 1 es 0, la derivada del coseno es menos seno, con el signo negativo queda seno de z. Y la derivada de z es 1. Por lo tanto, este límite vale 0. O sea que cuando x tiende a 0, y tiende a 0, este cociente tiende a 0. Y bueno, y a que tiende a 0 también. Por lo tanto, 0 por 0 es 0. Que como vimos es exactamente lo que vale la función en 0, 0. Conclusión, el límite existe, es igual a lo que vale la función en el punto, por lo tanto, f es continua en 0, 0.
un, un tema. Fíjese que cuando yo acá reemplacé z por x por y, esto no es que me aproximé por una curva al, al punto 0, 0, ¿sí? Esto no es ninguna curva, esta es o sea, en R3 es una superficie, pero me estoy aproximando al 0, 0 en forma totalmente arbitraria, no por curva. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Seguimos. Nos quedan más o menos el 11b. Recuerden que no pueden hacer todos los problemas porque hay algunos que son sobre funciones vectoriales. Ustedes tienen el listado de cuáles son los problemas que van a poder resolver después de la clase de hoy. El primero, todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos con el segundo. De xy es igual a x por el seno de x por y dividido y distinto de x. Y analizar la posibilidad de redefinir la función extendiendo su dominio por continuidad. En principio, fíjense que la función no está definida siempre que y valga 0. Entonces vamos a ver si podemos redefinir la función o definirla para valores de i igual a 0, de manera tal que quede continuo, para que la función sea eh, extendido su dominio, sea una función continua. Entonces para eso lo que vamos a hacer es resolver el límite para xy tendiendo a 0, 0 de la función x por y dividido y. Está medio sencillo. ¿Cómo resolverían el? Multiplicando y dividiendo por X. Ahí está, Y, multiplicamos y dividimos así, ¿no? sí, y ahí ya me quedaría 0 por acotado, que sería Claro, si el- llamamos todo esto z, ¿no? En este caso, z tiende a 0, por lo tanto, como decía, en mi lave, nos queda el cociente seno de z sobre z cuando z tiende a 0, que es el cociente de infinitésimos equivalentes, que vale 1. Entonces todo lo que está en verde tiende a 1, x al cuadrado cuando x tiende a 0, tiende a 0, ¿no? Esto tiende a 0. Por lo tanto, algo que tiende a 0 multiplicado por algo que tiende a 1 es igual a 0. ¿Alguna duda? No, no.
Bueno, me voy a extender ahora, voy a resolver de los que están planteados, voy a agregar un problema más, que es el 13. El 13. El 13 tiene una particularidad, así que es interesante verlo por lo menos una vez. A ver, voy a escribir de nuevo. Dice, tenemos una función de dos variables, que es x al cubo, dividido x al cuadrado, más y al cuadrado. Esto siempre y cuando x y sea distinta del 0, 0, ¿no? Para que el denominador nos valga 0. Y la función vale 0, bueno, en el caso de que x e y valgan simultáneamente 0. Nos piden demostrar que la función es continua en el origen. O sea, no hay, bueno, la función en 0, 0 vale 0. Queremos demostrar que el límite de la función, cuando x e y tienden ambas a 0, que ese límite vale 0. O sea, el de x al cubo dividido x cuadrado más y cuadrado. ¿Verdad? X al cubo lo puedo escribir como x por x al cuadrado. Lo escribo así arbitrariamente por conveniencia. ¿Por qué hago esto? Porque Primero, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado de acotada, ¿no? está acotado, tal cual. Esta expresión que está acá está acotada. Esto es un infinitésimo. Entonces nos queda el producto de un infinitésimo por una función acotada que vale 0. Que no es más ni menos que lo que vale la función en 0, 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Si el límite existe y vale 0 y vale lo mismo que la función, entonces la función es continua en 0, 0. ¿De Ahí, acuerdo? ¿cómo te diste cuenta que es una función acotada sin ser trigonométrica? A ver, lo voy a demostrar. Si no recuerdo mal, creo que en el video está demostrado, pero igual, ya que está, lo vamos a demostrar. Estamos de acuerdo que x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Si al miembro de la derecha le agregamos un número positivo o 0, entonces me va a quedar que x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ahí vamos bien? Y Sí. x al cuadrado siempre es un número mayor o igual a 0. También creo que eso no. Si en esta inecuación la dividimos por un número positivo, no vamos a alterar la inecuación. Divido por el mismo número positivo los tres miembros. Entonces nos queda 0 dividido algo distinto de 0 es 0. Nos queda x al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado es 1. Por lo tanto, acabamos de mostrar que este cociente oscila entre 0 y 1. ¿Bien? Perfecto. Estas son de las cosas que uno dice, bueno, si yo lo tuviera que descubrir solo, bueno, podemos pasar 5 meses hasta que... Pero bueno, cuando uno se lo muestran una vez, ya lo recuerdo. Creo, creo que era teorema de Bolzano, del sándwich, algo de eso. No, no justamente. No, esta es álgebra. Bueno, Fíjate que bueno, no...
No, el teorema de Bolzano él decía otras cosas. Ya vamos a pasar por el teorema de Bolzano más adelante, cuando veamos extremos. Pero veremos el teorema de Bolzano para varias variables. No, esto es más sencillito. Esto, fíjate que esto es algo que tranquilamente se puede ver en el curso de ingreso, o sea, no tiene nada. Demostrar que está acotado, ¿no? Después que lo usemos para otra cosa, sí, O usando un triángulo rectángulo, poner. Yo sí, usé también, que los catetos eran x y después el otro era x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada y llegas ahí. algo así sería, ¿no? Claro, A ver, llegas que es coseno, pero no. claro, es algo parecido. Acá este lado tendría x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Siempre los catetos son más pequeños que, ¿no? Que este cateto vale x, esta altura vale y. Siempre los catetos son más chicos que la hipotenusa, o sea que esto tiene que ser menor o igual a 1. En este caso, como x y pueden tomar valores negativos, bueno, esto variaría entre -1 y 1. La demostración es muy parecida a esta. Y esta sí creo que sí está en el video. Pero es una forma también rápida de identificar. Bueno, acá no termina el problema, porque nos dicen demostrar que la función es continua. Están todos convencidos de que la función es continua en 0, 0, ¿no? Me dice, bueno, analizar el límite acercándonos al origen por la línea de nivel 1 de F. Línea de nivel 1, curva de nivel 1, como lo quieran ver. Entonces, a ver. El conjunto de nivel 1 de F, ¿sí? Lo vimos la clase pasada, conjunto de nivel, estaría dado por todos los xy del dominio de la función que hacen que la función valga 1, ¿no? Todos los xy que hacen que la función valga 1 son los que pertenecen al conjunto de nivel 1. ¿Qué pasa si me aproximo al 0, 0 por puntos que están sobre esa curva de nivel? A ver, voy a hacer esto. Límite para x tendiendo a 0, quiero evaluar el límite en 0, 0, de la función evaluada sobre puntos voy a poner así, de la curva de nivel 1 de. Voy a evaluar la función por punto de esta curva de nivel. Esto va a ser el límite para x tendiendo a 0 de x al cubo dividido, la función era x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que de acá podríamos decir que x al cubo es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, o sea que y al cuadrado es igual a x al cubo menos x al cuadrado. Entonces acá donde dice y al cuadrado en la función la voy a reemplazar por x al cubo menos x al cuadrado. ¿Me siguen? Bueno, como ven, x al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan, x al cubo con x al cubo se simplifican, o sea que este límite vale 1. 1. Y como ven, 1 es distinto de lo que vale la función en 0, 0. La pregunta sería entonces, ¿en qué quedamos? ¿La función es continua o no es continua en 0, 0? Creo que No es a eso continuo. apunta ¿qué les parece? ¿Que no es continua? Pero si hace un ratito acá acabamos de mostrar que era continua. Ah, entonces sí, sería. Es continua. ¿Y que entonces por qué acá abajo llegamos a que no existía el límite?
O sea, porque la función tiene algo distinto de lo que vale en 0, 0. ¿Se entiende? Se plantea hay algo que está mal. O está mal lo que hicimos primero y la función no es continua, o está mal esto que hicimos de aproximarnos por esta curva, por esta que está acá. Algo de los dos está mal. A ver, vamos a mostrar. En este caso ahí vale la raíz cuadrada de x al cubo menos x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? O lo Sí. podría expresar como raíz cuadrada de x al cuadrado por x menos 1. Yo después acá puse que x tiende a 0, ¿no? El argumento de esta raíz, ¿para qué valores de x está definido? ¿Se acuerdan que los argumentos de las raíces tienen que ser números Mayores a. mayores Iguales o o mayores mayores a Positivos. cero. Los positivos. positivo o 0, ¿no? Bueno, x Sí. cuadrado no hay duda que es positivo.